Gracias, hermanos. ¿Están? ¿Me escuchan? A ver. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, pues hace ratito estábamos hablando acerca de la cena de matrimonios. Hermanos, los invito, los animo, vengan. Va a ser un tiempo de mucha bendición. Y estaba mencionando Israel que hoy era el último día para liquidar. ¿Cuál es la razón? Queremos darles un buen servicio. Vamos a hacer un banquete, va a haber comida, por lo tanto necesitamos organizar las cosas bien. Es por eso que le estamos pidiendo que hoy sea el último día para inscribirse. Entonces, si no nos inscribimos hoy, no vamos a podernos inscribir porque ya tenemos el tiempo encima. Entonces, hermanos, los animo que al final pasen con la hermana Mirna y con el hermano Héctor para poder inscribirse. ¿Sale? Ok, vamos a orar. Vamos a inclinar todos nuestros rostros. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites estar, Señor, aquí en la iglesia, Señor. Gracias porque nos permites alabarte, Señor, nos permites adorarte, nos permites tener un tiempo de oración todos los días. Gracias por esa libertad que tenemos, Señor. Hoy te queremos pedir que tomes tú el control de este tiempo de enseñanza, Señor, que venga tu reino, Señor, en este momento, Señor, que seas tú, Señor, el que controle mis labios, Señor, el que controle, Señor, las ideas que se vayan a exponer, Señor, que todo sea, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús también que nos ayudes a todos a abrir nuestros oídos, Señor, y que todos podamos aprender algo nuevo, Señor, el día de hoy. Y no solamente aprenderlo, sino ponerlo en práctica, Señor. De nada nos sirve que aprendamos y aprendamos y comamos y comamos y comamos, si no lo vamos a poner en práctica, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a querer cada día ser más como tu Padre. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, ¿cómo están? ¿Bien? Súper bien, gracias a Dios. Ok, pues vamos a empezar. Quisiera recordar, como lo hago cada que me toca predicar, ahorita estamos trabajando con Hechos, me gusta hacer un resumen rápido para que recordemos el contexto, ¿ok? Vamos a recordar qué es lo que hemos estado viendo. Primero, nuestro Señor Jesucristo asciende, deja una promesa sobre su pueblo, sobre su iglesia. ¿Cómo se escucha? ¿No se escucha muy fuerte? Yo siento como que mucho eco. Ok, entonces, asciende el Señor. ¿Qué pasó? ¿Sí se escucha un poco de eco? ¿Nos podrían ayudar tantito, por favor? Asciende nuestro Señor Jesucristo, les da una promesa a sus discípulos y los discípulos se ponen manos a la obra. Era una comunidad que habíamos hablado que era activa, que tenía sus ojos puestos en Jesucristo. No les importó lo que había hecho Judas, ellos siguieron con su mirada en Jesús. Después de eso viene la promesa, desciende el Espíritu Santo. En ese momento empiezan a hablar en diferentes lenguas las personas que estaban ahí, en lenguas que en su vida habían aprendido, y la gente que estaba alrededor podía entender el idioma que estaban hablando ellos. Entonces era algo increíble, ¿no? Porque vimos que ese fue el primer don sobrenatural que trajo el Señor. ¿Cuál fue el primer don? El don de transmitir el Evangelio, ¿de acuerdo? Entonces se pudo transmitir, la gente pudo escuchar. Luego en eso una persona muy temerosa, violenta, agresiva, corajuda, sin estudios, se levanta y empieza a dar un discurso como si fuera una persona que conociera la ley y la palabra del Señor al pie de la letra, y da un mensaje poderoso en el que mucha gente conoce del Señor y empieza a creer en el mensaje. Después de eso vemos cómo vivían en la comunidad. Más adelante vemos cómo hacen un milagro en el templo, dos de los apóstoles, y después de eso a algunas personas les empieza a molestar que estén hablando en el nombre de Jesucristo, que estén predicando que Jesucristo había resucitado, porque eso tocaba alguno de sus intereses. Entonces, pues intentan meterlos a la cárcel, pero pues no tienen manera de retenerlos, entonces los sacan. Después de eso, estuvimos viendo más cómo ha estado viviendo esa comunidad pro de la que hemos estado hablando. Y la semana pasada, con nuestro hermano Israel, vemos la situación de Ananías y Zafira. Vemos que en ese tiempo la iglesia era una sola, eran un solo cuerpo. Entonces no les importaba vender sus pertenencias, dárselo a los apóstoles para que los apóstoles lo pudieran dar a los necesitados, y tenían un sistema económico muy interesante.
Pero vemos que unas personas llegan, venden su terreno en 1,000 pesos, le dicen a Pedro que los vendieron en 250 y pues eso, ¿cuál fue el problema? Número uno, no tuvieron palabra. Número dos, estaban echando mentiras. Entonces, pues caen muertos. Entonces ahí tenemos una buena enseñanza. Decía nuestro hermano, tenemos que tener, nuestra palabra tiene que tener valor. Y número dos, no podemos mentir. Tenemos que tener cuidado con mentir. Ok, pues hoy vamos a ver otro tema. Vamos a ver la siguiente parte. Son muchísimos versículos. Entonces nos vamos a ir por 3 partes. Hay 3 enseñanzas. Entonces agárrense. Vamos a sacar nuestra libreta, vamos a sacar nuestra Biblia si la tenemos y vamos a escribir esas 3 enseñanzas. ¿Amén? Okidoki. Muy bien. La predicación de hoy se llama El Mensaje Pro. Muy bien, para no perder la costumbre. Vamos a estar exponiendo de Hechos, capítulo 5, del versículo 12 al 42. Si ya lo encontraron en su Biblia, búsquenlo. Yo les recomiendo que si tienen Biblia sí la puedan estar leyendo porque luego la letra está muy chiquita y le pueden batallar. ¿De acuerdo? Ahorita que empezamos a leer, quiero que ustedes se imaginen en la situación. Quiero que ustedes vivan esa parte. Quiero que ustedes, si quieren, cierren los ojos y escuchen o lean, pero quiero que se imaginen lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice el versículo 12. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. ¿Cómo lo tenía la gente? En alta estima. Eso es algo bien interesante. ¿Nos tienen en alta estima? No sé si nos tienen en alta estima. Nos tienen en alta estima donde estamos, en nuestro trabajo, nos tienen en alta estima en nuestra escuela. Es algo que nos debemos de preguntar. Vemos que a la iglesia los tenían en alta estima. Yo a veces he escuchado algunas ideas de algunos predicadores. Quiero entender lo que dicen, sin embargo, hablan de que, bueno, es que si les cae mal a todos, estás haciendo las cosas bien. Híjole, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice, los tenían en la alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Multitudes, ¿verdad? Se acercaban al Señor, porque era gente que tenían en alta estima. Luego más adelante dice, como resultado del trabajo de los apóstoles, ¿cuál trabajo? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Señales milagrosas. Y estaban haciendo un trabajo comunitario. Podemos ver eso, ¿no? No nada más estaban allá afuera hablando como pericos, estaban haciendo algo al respecto. Le dice, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Imagínense, solamente con que pasara la sombra de Pedro, había sanidad. ¡Wow! ¿Dónde me quedé? La sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde aldeas que rodeaban Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Entonces, quiero que ahora nos imaginemos nosotros. Estamos nosotros saliéndonos de estas 4 paredes. Hacer algo por la gente de allá afuera que esté en necesidad. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Que debemos de pensar y quiero que ustedes hagan una comparación entre cómo estamos como iglesia ahorita, y cuando digo iglesia no hablo de coinonía solamente, sino hablo de la iglesia universal. ¿Y qué era lo que hacía la iglesia de Hechos? ¿Realmente estamos haciendo eso, hermanos? ¿Estamos nosotros ayudando a la sociedad para que la sociedad pueda conocer de Cristo? Es una buena pregunta que nos podemos hacer todos los que estamos aquí. Quiero que tengan mucho cuidado en esa parte que dice que la gente los tenía en alta estima. Quiero que eso lo tengan en su mente. No porque seamos cristianos, debemos de estar en contra de todo el mundo. Debemos de estar nosotros a favor de la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. Y no podemos estar en contra de la verdad de Cristo. ¿Ok? Tenemos que estar bien firmes
en nuestras convicciones, tenemos que estar bien firmes en la obediencia a Jesús. Pero eso no está peleado con llevárnosla bien con la gente de al lado. Yo veo a Jesús que estaba con prostitutas, estaba con borrachos, estaba con cobradores de impuestos, no andaba cotorreando y echándose chelas a lo mejor, ni yéndose con las chicas, ni nada. Sin embargo, él estaba con ellos y yo me imagino que lo tenían en alta estima. Podemos ver los grandes milagros que hubo con esta gente. Entonces, es algo que debemos entender nosotros, hermanos. No porque somos cristianos tenemos que estar en contra de todos y que digan, híjole, este cristiano es el que no toma, siempre les digo eso, es el que no fuma, es el que no dice malas palabras, pero hijo, es bien criticón, me trata bien mal. ¿Eso es lo que quiere Cristo realmente? A ellos los tenían en alta estima y ¿saben qué? Aparte de que eran buena gente, estaban trabajando. El ser buena gente no significa ser buena onda, sino realmente estarnos preocupando por los demás. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tengo una idea que quiero que se graben todos. El Evangelio Pro es más que solo palabras. Sabemos que solamente hay un Evangelio, ¿verdad? No es el Evangelio Pro y el Evangelio no Pro. El Evangelio Pro es el Evangelio, pero el Evangelio Pro es más que solo palabras. También hay acciones en el Evangelio. Y yo quisiera hacerles unas preguntas y quiero que ustedes no me las respondan, pero se las hagan ustedes mismos. Número 1, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa? Lo hemos escuchado. Aquí yo tengo una definición de Wikipedia, o sea, no crean que me metí a los grandes diccionarios tampoco, pero dice, la palabra griega evangelion, buena nueva, tengan cuidado con esto, mensaje feliz, especialmente evangelio, albricias, don o sacrificio con motivo de una buena nueva, está compuesta con ev, que significa bien, y angelos, que significa enviado. Entonces es un buen mensaje, un mensaje feliz, unas buenas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas de salvación? Cristo ya vino, ya murió por nosotros, el reino de Dios está aquí, y como el reino de Dios está aquí, vamos a vivir en su reino. ¿Y cómo vamos a vivir en su reino? Bueno, pues vamos a ser nosotros como Jesús, vamos a vivir en su gobierno. Y las buenas nuevas es que estamos salvados, que vamos a estar algún día con nuestro Salvador. ¿No son buenas nuevas? Entonces, ¿por qué a veces parece que no damos buenas nuevas a las personas de alrededor? Híjole, creemos que dar buenas nuevas es ir y aventar los trancazos a la gente. No, hermanos. Tenemos nosotros que hacer un trabajo por la gente. Debemos de amar a la gente. Siguiente pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Ya va muy conectado. Son las buenas nuevas de salvación. Es la buena noticia. Son las noticias felices. Hermano, ¿están predicando el Evangelio? No les voy a pedir que levanten la mano quién sí, quién no. Ustedes pregúntense ustedes mismos. ¿Estamos predicando el Evangelio? Siguiente pregunta, ¿cómo lo estamos predicando? Estamos nada más llegando con una persona y ¿sabes qué? Arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno. Pues a lo mejor, o sea, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo y si el Espíritu Santo lo convence, si está en ese momento decidido, lo va a hacer porque no es nuestro trabajo, es cosa del Espíritu Santo. Pero eso es lo que estamos haciendo, solamente estamos trayendo un mensaje de solo juicio. ¿O estamos siendo de bendición a la gente? Ahora aquí tengo una buena pregunta que quiero que ustedes se la graben. ¿Ayudas para hablar del amor de Dios? Y cuando digo ayudas, no es de que ayudes para eso, sino que tú das una ayuda a la gente. Tú bendices a la gente como una transacción para hablar del amor de Dios. ¿O es la ayuda que tú das un abrazo de parte de Dios? Debemos de hacernos esa pregunta. Híjole, se me hace a veces muy triste como a veces como iglesia, ok, vamos a hacer una campaña y vamos a darles cosas, pero solamente si escuchan el Evangelio. No, hermanos, ¿qué tal si mejor ayudamos para que ellos puedan sentir el abrazo de Jesús? ¡Wow! ¿Por qué no bendecimos? ¿Por qué no damos nuestro tiempo a una persona para llevar el mensaje de Jesús? Estaba yo el otro día en la célula de allá de San Martín y una de las personas estaba dando un testimonio y dice que su hijo
el hijo de esta persona lo van a operar, tiene un problema y lo tienen que operar. Y estaba muy preocupado. Y este hermano llega y le dice, ¿sabes qué, amigo? Yo voy a orar por ti. Dice que la persona se quedó impresionada, que dice, nadie en la vida me había dicho que iba a orar por mí. Hermanos, yo pienso que si lo hubiera dicho ¿cómo se llama? Como una obligación religiosa, no lo hubiera sentido. La gente se da cuenta cuando estamos haciendo las cosas sinceramente. ¿Estamos siendo sinceros? ¿Nos estamos acercando a la gente con sinceridad? Cuando hablamos de ayuda, no solamente es ayuda económica, no es solamente ayuda material. Hay mucha gente que necesita escucharnos. Hay mucha gente que necesita, pues, un hombro para poder llorar. Hace días estaba escuchando de un chef famoso que se suicidó. Y ay, amigos, me da tanta tristeza ver el montón de comentarios que empiezan. Se va a ir al infierno. Toda la bola de evangélicos empezamos a atacar. Híjole, ¿qué hicimos antes nosotros para ayudarlo? Si llegan a una parte así es porque nosotros no estamos haciendo nada al respecto, hermanos. Somos buenos para juzgar, no somos buenos para ayudar. Hermanos, los problemas se previenen, porque para ese tipo de problemas ya no hay solución. Vamos a ponernos a trabajar, hermanos. Hace ratito estábamos hablando de que nosotros somos la iglesia, que somos conocidos por lo que no hacemos más que por lo que hacemos. Y aquí tengo el ejemplo de una persona. Ella podemos decir que es una persona que hace lo que no hacemos, ¿verdad? ¿Cómo la vemos? Tiene sus tatuajes, ¿verdad? Pero ¿han escuchado de ella o alguien han escuchado de Anja Rigren? Es una misionera danesa. Y aquí hay una historia. No sé si recuerdan la historia de Hope. Si recuerdan ese niño. Lo habían apartado de la sociedad, no le daban comida, véanlo cómo está, porque creían que era un brujo. Llegó esta misionera, toda fea, toda tatuada, toda mala. Y vean el resultado. Hermanos, debemos de ser la iglesia conocida por lo que hacemos, más de lo que no hacemos. Y cuidado, ahorita los chavos, sí, ya me dijo el pastor que me tatué. Aguas. Si viven en la casa de sus papás y sus papás no les permiten, eso es deshonrar a sus papás. Si tienen ustedes una convicción, no cambien su convicción, sigan con su convicción. Yo en lo personal no me tatuaría solamente porque no me puedo arriesgar en un año estar tatuado y que le pase algo a mi hijo y que necesite sangre y no le pueda donar. Híjole, eso estaría muy mal. Además que sé que puedo ser de mal testimonio. Entonces, si hay una persona que le puedo causar un problema, mejor miren, no me hago un tatuaje. Entonces, no estamos hablando de tatuajes, estamos hablando de lo que tenemos en el corazón, hermanos. Que seamos la iglesia conocida por lo que hacemos, más de por lo que no hacemos. Ahora vamos a la siguiente parte. Dice, si ustedes tienen su Biblia, mejoren su Biblia. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran seduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó en la noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Dice después, así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. ¡Qué valor! ¡Qué valor! Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente.
¿Eran obedientes o no eran obedientes? Imagínense, ustedes están haciendo algo, están predicando, llegan, los meten a la cárcel y luego llega el ángel y los saca y dice, váyanse a predicar a donde mismo. ¿Regresarían? ¿Quién sabe, verdad? Vemos que la iglesia pro sí lo hacía. Dice después, el capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. ¿Por qué tenían miedo? Porque la gente los tenía como en alta estima, exactamente. Si hubieran sido como luego a veces somos nosotros de odiosos como cristianos, que hubieran dicho, no, miren, aquí están, les ayudamos. Pero ellos tenían miedo de que los fueran a apedrear. Wow. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, ahí les va, qué valentía. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Esa es la siguiente enseñanza. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos. ¿Se acuerdan que los saduceos no estaban de acuerdo con que hablaran de que Jesús había resucitado? ¿Recuerdan esa parte? Lo habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque ellos tenían una relación política muy buena con los soldados romanos, entonces eso les causaba problemas. Entonces dice, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron, colgándolo en una cruz. Luego Dios los puso en un lugar de honor a su derecha. Como príncipe y salvador, lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Amigos, ¿a quién estamos obedeciendo primero? ¿Estamos obedeciendo primero a Dios o estamos obedeciendo primero a las autoridades? No lo sabemos, ¿verdad? Ahora, aquí hay otro punto y quiero que esto se lo guarden. En momentos de oposición, tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Si estamos haciendo su voluntad. Les voy a decir una cosa, si ustedes empiezan a transmitir este mensaje pro, empiezan ustedes a ser gente que ame a las personas que la sociedad dice que no debemos de amar, si somos gente que estamos alrededor de ellos, les digo una cosa, va a haber oposición y tal vez va a haber oposición de la misma iglesia. Tenemos aquí la situación de los saduceos. La oposición puede ser por parte de tu círculo religioso, no solamente de las autoridades. Estamos en un país donde ahorita no hay tanto problema. Sin embargo, puede ser también parte de nuestro sistema religioso el que te vaya a dar oposición. Luego hay otro punto. No hay circunstancia o cárcel que detengan las buenas noticias del amor de Dios. Así que amigos, vamos a ponernos a trabajar. Vamos a ponernos a llevar el mensaje de Jesucristo. Vamos a llegar a amar a la gente. Y si hay oposición, si hay problemas, si hay, tal vez no cárcel, pero alguna situación que nos quiera detener, quiero que tengan ustedes en su mente, no hay circunstancia que detengan las buenas nuevas del amor de Dios. Siguiente, como los apóstoles, nuestra prioridad debe ser obedecer a Dios primero, antes que al hombre. ¿A quién tenemos que obedecer? A Dios. Acabamos de leer una parte muy poderosa. Hermanos, tenemos que hacer algo por la sociedad. Tenemos que salirnos de estas cuatro paredes. Está muy padre que estemos aquí. Aquí es el lugar de entrenamiento. Aquí es el lugar donde vamos a aprender de la palabra de Dios. Aquí es el lugar donde vamos a adorar a Dios. También lo podemos hacer afuera, obviamente, entre semana, pero que lo vamos a hacer juntos. Hermanos, la iglesia no es aquí, la iglesia somos nosotros. Vámonos afuera a hacer algo por la sociedad. Vamos a predicar las buenas noticias, vamos a predicar las buenas felices, las noticias felices. Pero vamos a hacerlo con amor, hermanos.
tenemos que obedecer a Dios. Y amigos, si tienen problemas, si los empiezan a criticar, si los empiezan a molestar, no se rindan. Yo les platicaba hace unas predicaciones, creo que 2, hubo un misionero que se atrevió a no rendirse, un misionero de 17 años con mi familia, con mi abuelito. Y a pesar de que le ponían chile a su comida, a pesar de que mi abuelo le sacaba la pistola, a pesar de que eran bien groseros con él, él ahí estaba, amando y amando y amando. Y ese acto de amor trajo una gran bendición. Yo le doy gracias a Dios por ese misionero, no lo conozco, no lo conocí, pero yo le doy gracias a Dios por su vida. No se rindan, hermanos. Más vale obedecer a Dios que obedecer al hombre. Vamos a obedecer a Dios, vamos a amar a los demás. Dice 1 de Juan 4:7, amaos, ámense unos a otros, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amemos a nuestros semejantes. Creo que hay mucho que habla acerca del amor. Nuestro mensaje no va a tener el mismo impacto si no hay amor. Tenemos que amar, hermanos. Vamos a la siguiente parte. Les dije que era largo. Dice, al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció. ¿Qué fue lo que escucharon? Pues que les dijo, ¿verdad?, que ellos lo habían sacrificado, pero que Dios los sacó de los muertos, ¿verdad? Dice, al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Lo sacó tantito. Y luego Gamaliel empezó a hablar. Entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada uno por el camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el templo en el que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. También, así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando, escuchen esto, si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá, como los que estábamos hablando anteriormente. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. ¡Wow! Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Wow, ellos estaban contentos porque les había ido mal. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Ahora yo tengo una pregunta. Cuando mataron a Jesús, ¿se acabó el movimiento? Estamos más de 2000 años y el movimiento sigue porque esto es de parte de Dios, porque Jesús es el Mesías. Hermanos, ¿qué tememos? Vamos a ponernos manos a la obra, tenemos a Dios de nuestra parte. Esa es la siguiente enseñanza que quiero que escriban. El mensaje de Jesús prevalece. Porque el mensaje de Jesús son las buenas nuevas de salvación y vienen de parte de Dios. No se detuvo cuando murió Jesús, porque sabemos que Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó. Y como Jesús resucitó, el mensaje prevalece, porque este mensaje es del Dios vivo. Debemos entender que el mensaje de Cristo va a prevalecer con nosotros, si nosotros o a pesar de nosotros. El mensaje de Jesús prevalece. Yo no quisiera que el mensaje prevaleciera sin mí o a pesar de mí. Yo quiero que prevalezca por medio de mí. ¿Queremos eso también, hermanos? Seamos parte de la comunidad que comparte el mensaje de Jesús de una manera pro. Vamos a amar a nuestros semejantes. Que la gente nos tenga en buena estima. Y eso no quiere decir que queramos quedar bien con la gente. No. Si amamos a la gente, pues obviamente nos van a tener en alta estima. Y si hay gente que no nos ama, pues ni modo.
pero yo estoy seguro que la mayoría lo va a hacer. No nos conformemos solamente con predicar con palabras. Prediquemos con nuestra vida, hermanos. Prediquemos con nuestro amor. Prediquemos con nuestro trabajo. Seamos realmente parte del movimiento que nada puede detener. Es el movimiento de Jesús. Un Jesús que no está en esa cruz. Jesús resucitó. Seamos parte de ese movimiento. Ahora, quiero que recuerden esto y quiero que aterrizar. Dice, el Evangelio Pro es más que solo palabras. Grábenselo, vamos a repetirlo todo. El Evangelio Pro es más que solo palabras. ¿Ok? No vamos a ser pericos. Vamos a ser gente que está fuera de estas cuatro paredes y que está trabajando, que está ayudando, que está apoyando, está escuchando y también predicando. No son solo palabras, son acciones y palabras. El Espíritu Santo va a hacer el resto. En momentos de oposición, recuerda que Dios está contigo. ¿Ok? Si ellos lo sacó de la cárcel, bueno, Dios va a estar con nosotros. Aunque haya oposición, Dios va a estar con nosotros. Punto número 3. El mensaje de Jesús prevalece. ¿Por qué? Porque es el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de aquel que resucitó, que no se quedó muerto como los que estábamos escuchando allá. El mensaje de Jesús prevalece. Koinonía, puse el logo para que nosotros todos tomemos esta idea y que todos lo pongamos en práctica. Prediquemos con nuestra vida, acciones y palabras. No solamente con palabras. Prediquemos con nuestra vida, acciones y palabras. Que seamos conocidos por lo que hacemos. Amén. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a agradecerle por su palabra. Señor, gracias, Padre. Señor, te quiero pedir por cada una de las personas, Señor, que están aquí, Señor, que vinieron a tomar un tiempo, Señor, de conocerte, Señor, que vinieron a tomar un tiempo, Señor, de aprender de tu palabra, Señor. Padre, te quiero pedir, Señor, que en cada uno de mis amigos de aquí de Koinonía, Señor, entre esta palabra a su corazón, Señor. Señor, quiero que Koinonía sea una iglesia, Señor, que no solamente hablemos, que no solamente seamos muy buenos para predicar el Evangelio con nuestras palabras, sino que seamos una iglesia que ame a nuestros prójimos, Señor. Padre, hay tanta necesidad aquí, Señor, en Aguascalientes. Ahorita no voy a hablar por las naciones, voy a hablar por Aguascalientes. Somos uno de los primeros lugares en suicidios en el país, Señor. Hay mucha gente que te necesita. Hay mucha gente que necesita un mensaje de esperanza, Señor. Padre, no queremos ser la iglesia que después de que se suicidaron empiecen a decir que están en el infierno. Queremos ser esa iglesia, Señor, que pueda rescatar a gente del suicidio, Señor. Queremos ser gente, Señor, que pueda rescatar a gente, Señor, del hambre. Señor, ayúdanos a ponernos manos a las obras, Señor. Manos a la obra, perdón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a saber hablar, pero también ayúdanos a saber actuar, Señor. Padre, nosotros te queremos obedecer a ti, Señor. Obedecerte a ti antes que cualquier idea de a un lado, Señor. Antes de que cualquier, Señor, cualquier enseñanza que vaya en contra de ti, Señor. Queremos obedecerte a ti, Señor. Tu palabra es bien clara. Señor, queremos ser como estos apóstoles, Señor. Que la gente tenga en alta estima, Señor, porque estamos amando, porque estamos ayudando, porque estamos dando buenas noticias, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser como esa iglesia, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Y al final, Señor, te queremos agradecer, Señor, porque, Señor, cumpliste tu promesa, Señor. No te quedaste en esa tumba, sino que resucitaste, Señor, al tercer día, Señor. Estamos nosotros en un movimiento que prevalece, Señor. En un movimiento que no se acabó. Es un movimiento que se hace más grande y más grande y más grande, Señor. Ayúdanos a ser nosotros parte de ese movimiento, Señor. No queremos, Señor, que este mensaje siga, Señor, sin nosotros o a pesar de nosotros, Señor. Quiero que este mensaje siga con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor.
Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por haber muerto en esa cruz, Señor, y por habernos traído salvación. Gracias. Gracias, Señor. Y si aquí hay alguna persona que quiera conocer más acerca de seguir a Jesús, que quiera conocer más de ese amor, que quiera realmente cambiar su vida, que quiera seguir a nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día. Yo los quiero invitar que al final del culto, si alguien quiere tomar esa decisión, pase con alguna persona, Señor, del liderazgo, con el pastor, con Israel que estuvo dando los anuncios, o conmigo, Señor. Te queremos pedir, Señor, que traigas arrepentimiento al corazón de algunas personas. Yo creo que ahorita hay gente, Señor, que se está arrepintiendo, Padre. Trae arrepentimiento, Señor, y queremos seguirte a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Hermanos, así como estamos, quiero dejarle el lugar a mi hermano Israel, que va a orar para despedirnos. Y no me quiero ir sin antes decirles, hermanos, manos a la obra. Que seamos la iglesia conocida por lo que hacemos. Amén. Los bendiga.